Bienvenidos a este nuevo episodio número 5, parte 3, temporada 1 de Lo que el libro se llevó. ¡Wow! ¡Qué energía para empezar! Bueno, digo, había que decirlo con entusiasmo, ¿no? Pero ya, bromas aparte, estamos a punto de arrancar con nuestra inmersión profunda de hoy. Que viene bastante intensa, por cierto. Muy intensa. Tenemos sobre la mesa una serie de textos fascinantes. Para quienes nos escuchan y tal vez no tienen todo el contexto fresco, estamos hablando de los libros B al 8 de las Meditaciones. Que no son notas cualquiera, digamos. Exacto, no es un libro que alguien escribió para publicar y hacerse famoso. Es, literal, el diario personal de un emperador romano, Marco Aurelio. Escrito única y exclusivamente para sí mismo. No es aburrir a nadie con una clase de historia llena de fechas y datos académicos súper densos. No, para nada. La idea es rescatar la utilidad de esto. Totalmente. Queremos extraer la sabiduría práctica, sacar esos, digamos, atajos para la vida de este texto antiguo, porque el objetivo es aprender a encontrar la paz y el propósito en un mundo que, bueno, sigue siendo igual de caótico que en la época romana. O quizás hasta más caótico hoy en día con tanta pantalla, ¿verdad? Uf, ni me digas. Y para entender cómo lograr esa paz, creo que tenemos que empezar por el principio del día. Porque hay una lucha, o sea, una batalla, a la que todos nos enfrentamos cada mañana. La peor de todas. Sí, la batalla de las cobijas. Salir de la cama. En el libro quinto, él relata cómo literalmente se regaña a sí mismo al amanecer. Es un pasaje brutal. Es buenísimo. Está debatiendo consigo mismo si nació para quedarse calentito bajo las mantas o para levantarse y cumplir una tarea humana. Claro. Y para motivarse menciona cómo, las plantas, los gorriones, las hormigas, las arañas, las abejas, todos se levantan y hacen su parte para forjar el universo. Es una perspectiva súper interesante porque te quita del centro, no te hace ver que eres parte de un ecosistema gigantesco. Ok, vamos a desempacar esto porque me encanta la idea, pero quiero aterrizarla. Yo lo veo como, no sé, como tener un teléfono inteligente de última generación, de esos carísimos, con cámaras de inteligencia artificial, conexión satelital, todo. Y usarlo nada más como un pisapapeles en el escritorio. Un pisapapeles de $1000. Exacto. Físicamente existe, está ahí, pero no está cumpliendo su naturaleza, no hace aquello para lo que fue diseñado. Pero a ver, aquí te voy a detener un segundo porque me toca cuestionar esto. Adelante, a ver. Sí, pero hay que descansar. ¿No es natural también buscar el placer y el descanso? ¿Por qué tanta culpa por querer dormir 5 minutos más? Es una pregunta súper válida, ¿eh? Y la verdad es que es fácil malinterpretar el texto y pensar que es puro, masoquismo, ¿no? O que tienes que estar produciendo 24/7. Exacto, esa cultura tóxica de la productividad. Pero él no dice eso. De hecho, el texto es muy claro y no niega el descanso. Él mismo escribe que la naturaleza da una medida para comer, para beber y para dormir. Ok, entonces hay un límite sano. Claro, el problema, y lo fascinante aquí, es que él advierte que solemos sobrepasar ese límite, en el placer y en el descanso. Nos pasamos de la raya. Sí, esos 5 minutos se vuelven 1 hora. Ajá. Pero por otro lado, nos quedamos dentro de lo posible. O sea, muy por debajo de nuestro potencial cuando se trata de nuestras acciones. Y la clave para entender el por qué nos regaña con esto está en el amor propio. Amor propio. Suena raro viniendo de un emperador estoico. Bueno, él dice que si de verdad amáramos nuestra propia naturaleza, entenderíamos que nuestro deber principal para lo que fuimos diseñados es la acción comunitaria. Ah, claro, como la abeja que mencionaba antes. Exactamente. Contribuir al todo como lo hace la abeja en la colmena. Si no estás haciendo miel, o sea, si no estás ayudando a tu comunidad, no estás siendo tú mismo. Estás siendo ese pisapapeles que decías. Wow, o sea, el propósito es levantarnos y actuar en el mundo, porque somos parte de esa colmena. Pero claro, el siguiente problema, y creo que a todos nos pasa, es que apenas pones un pie fuera de la cama, el mundo está lleno de distracciones. Llenísimo. Y de cosas muy superficiales. Totalmente. Cosas que nos desvían de ese propósito. Y aquí entramos al libro 6, donde él usa una técnica que, wow, me parece radical, para no dejarse deslumbrar. El desnudamiento de las cosas, ¿sí? Sí, es una técnica de análisis brutal. Pone el ejemplo de la toga púrpura.
que en esa época, para quienes nos escuchan, el púrpura era el lujo máximo, el símbolo de poder absoluto. Era carísimo. Inalcanzable. Y él la ve y dice, a ver, esto es solo pelo de oveja teñido con la sangre de un caracol. Le quita todo el glamour en un segundo. En un segundo. Y hace lo mismo con los banquetes finos. Los reduce a decir que son, literal, cadáveres de peces o cadáveres de pájaros. Sí, suena hasta grotesco. Bastante. Y ni siquiera se detiene ahí. Llega a reducir la intimidad física, el romance, a una mera fricción de entrañas. Que, bueno, biológicamente es correcto, pero... Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es una herramienta súper aplicable hoy. Yo lo veo idéntico a, por ejemplo, cuando ves una foto de un influencer en redes sociales. Uy, el ejemplo perfecto. Ves esa vida perfecta y te da envidia, ¿no? Pero si aplicas esta técnica, dices, a ver, son solo píxeles en una pantalla. Es una persona posando incómoda con un aro de luz de plástico en una habitación que seguro está toda desordenada. Le quitas el filtro, literalmente. Ajá, rompes la ilusión. Pero, de nuevo, tengo que ser la abogada del diablo aquí. A ver. ¿No hace esto que la vida parezca un poco deprimente y cínica? ¿Desnudar todo de esta manera suena a no disfrutar de nada? Entiendo perfecto por qué da esa impresión. O sea, suena súper frío. Suena a que le quitas la magia a todo. Claro. Pero si lo analizamos a fondo, no se trata de cinismo. Se trata de desarmar al peor falsario que tenemos en la mente. ¿Cuál es ese? El delirio de grandezas. Él explica que la inmensa mayoría de las personas viven como esclavos, esclavizados por la admiración a cosas que en realidad son solo ensamblajes físicos. O marcas de diseñador o coches de lujo. Exacto. O peor aún, esclavizados a la fama vacía. Hay una frase increíble donde llama a la fama el aplauso de las lenguas. El aplauso de las lenguas. Qué imagen tan descriptiva y tan vacía, ¿no? Es que es puro ruido en el aire. Y la magia de esta técnica no es amargarte la vida, sino que al ver las cosas exactamente como son en su materialidad, la mente recupera su libertad. Ya, o sea, dejas de desear compulsivamente. Ajá. Te liberas de esa presión social para poder enfocarte en lo que realmente importa, nuestra alma racional y otra vez nuestra parte comunitaria. ¡Guau! Es como quitarse un peso de encima. Ya no eres rehén del estatus. Pero claro, una vez que dejamos de ser controlados por el deseo de comprar lujos o buscar aplausos, tenemos que enfrentarnos a algo que es 1000 veces más difícil. Los golpes de la vida. Exacto. Las crisis, los problemas y sobre todo, las personas conflictivas. Que nunca faltan. Nunca. Y en los libros 7 y 8 hay 2 conceptos brillantes sobre esto. El primero es que él dice que la vida se parece muchísimo más a la lucha libre que a la danza. Esa metáfora es espectacular. Es que tiene todo el sentido. En la danza, te sabes los pasos, hay ritmo, pero en la lucha libre exige estar plantado, preparado para ataques imprevistos, para que alguien te empuje sin avisar y tú no te caigas. Porque el otro no está cooperando contigo. Para nada. Y el segundo concepto es una de mis reglas favoritas, la maravilla del pepino amargo y las zarzas en el camino. Así, la simplificación máxima de los problemas. Totalmente. Él dice, más o menos, ¿que el pepino está amargo? Pues tíralo. ¿Que hay zarzas en el camino? Apártalas. Y ya está. Así de simple. Pero lo importante es que dice, pero no te quejes ni te pongas a preguntar por qué existen en el universo. Ese es el detalle clave. El no hacer el drama cósmico. Es que es como el filtro de spam del correo electrónico hoy en día. Si te llega correo basura, simplemente lo borras, ¿no? Claro. No le escribes un ensayo filosófico de 10 páginas al remitente expresando lo indignada que estás por la existencia del spam. Te ríes, pero eso es exactamente lo que hacemos mentalmente cuando nos quejamos de todo. Exacto. Lo mandamos a la papelera y seguimos. Pero a ver, aquí es donde la teoría choca con la realidad. Es fácil botar un pepino, pero ¿cómo hacemos cuando el obstáculo es el dolor físico, una injuria o el comportamiento dañino de alguien cercano? Claro, cuando no puedes simplemente borrar a la persona. Ajá, si es tu jefe o una enfermedad grave. No es un spam que ignoras. Bueno, ahí es donde los textos revelan el concepto de la fortaleza interior. Y es un cambio de perspectiva enorme. Él explica que las cosas externas por sí solas no tienen acceso al alma. ¿Cómo que no tienen acceso? Si me duele, lo siento en el alma, ¿no? Esa es la ilusión. Las cosas externas no pueden mover el alma.
Solo nosotros, a través de nuestros propios juicios, nos perturbamos. A ver, explícame eso un poco más. O sea, el dolor físico o el insulto de tu jefe, esa es la zarza. Es un hecho biológico o un ruido en el aire. Pero el sufrimiento real, la angustia, ese es el juicio que le añadimos nosotros, cuando decimos, esto es terrible, no lo soporto, me están ofendiendo. ¡Wow! O sea, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Exactamente. Y por eso, él destaca que la mejor defensa contra las personas ruines es, literal, no hacerse igual que ellos. No bajar a su nivel. Ajá. Mantener tu principio rector ileso. Y más aún, usar ese evento imprevisto, a esa persona tóxica, como materia para practicar la virtud. Es como si te estuvieran regalando pesas para el gimnasio mental, ¿no? Literal. Si son impacientes, tú practicas la paciencia. O sea, me pongo esta armadura mental, que suena increíble, pero requiere un nivel de esfuerzo brutal. Es un trabajo de todos los días, sí. Y esto me lleva a la pregunta final, porque, a ver, si la vida es esta lucha libre constante, si todos los días tienes que estar apartando zarzas y controlando tus juicios, ¿hacia dónde va todo esto a largo plazo? Y aquí es donde la lectura se pone un poco vertiginosa, digamos. Sí, bastante. Porque en los libros 6 y 8 hay unos ejemplos contundentes sobre la mortalidad, y es una perspectiva que no perdona a nadie. No deja a nadie afuera. Menciona, por ejemplo, a Alejandro Magno, el hombre más poderoso, el que conquistó todo, y dice que él y su palafrenero, o sea, el chico que le limpiaba los establos a los caballos, Terminaron exactamente igual. exactamente igual al morir. Polvo. Y luego enumera como cortes enteras, como la de Augusto, con sus médicos, sabios, todo, o ciudades completas como Pompeya, Desaparecidas de un día para otro. convertidas en humo y cenizas. Y hay una línea que me vuela la cabeza donde dice que todos terminan siendo un eco o ni siquiera eso. Sí, es la ecualización total, el gran ecualizador del tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque leerlo es como mirar al cielo estrellado en una noche despejada y sentirte minúsculo, ¿sabes? Como una mota de polvo. Totalmente. Pero, y esta es la gran duda existencial que te quiero plantear, si todo se convierte en polvo, si Alejandro Magno y yo terminaremos igual de olvidados, ¿para qué molestarse en ser buenas personas? ¿No invita esto a tirar la toalla? Claro, uno podría pensar, bueno, si nada importa, pues hagamos lo que querramos, ¿no? El nihilismo total. Sí, vámonos de fiesta y ya. Total, seremos polvo. Pero aquí está la gran revelación del texto. El momento de wow, para quien lo lee con cuidado. Lejos de ser nihilista, esta perspectiva sobre la fugacidad del tiempo es increíblemente liberadora. Liberadora. Saber que me van a olvidar es liberador. Totalmente. Piénsalo así. Si la fama póstuma no importa porque quienes te recuerden también van a morir en algún momento, Ajá. entonces toda esa presión por dejar un legado, por ser famoso, se esfuma. Y te das cuenta de que lo único que tiene valor real, absoluto, es el momento presente. Oh, claro, porque el futuro no existe y el pasado ya fue. Exacto. El universo es un río de transformaciones constantes. Las cosas cambian, la materia se recicla. Comprender nuestro pequeño lugar en esta inmensidad de la eternidad no nos quita el propósito. Al contrario, Nos enfoca. nos obliga a aferrarnos a la única cosa que es digna de estima. A lo único que realmente controlamos. ¿Qué es? Pasar la vida siendo benévolos, actuando con justicia hoy y amando verdaderamente a las personas con las que nos tocó vivir en este momento. ¡Wow! O sea, la bondad en el presente es lo único que nos salva del absurdo. Exactamente. No importa el legado de 1000 años. Importa cómo trataste a la persona que tenías enfrente hoy en la mañana. Me encanta. Es darle un giro de 180 grados a la crisis existencial. Bueno, creo que si intentamos destilar todas las lecciones de este análisis profundo, nos queda una hoja de ruta bastante clara. Y muy práctica, además. Sí, súper práctica. Primero, ganar esa batalla de las cobijas. Levantarnos con propósito porque somos parte del engranaje del mundo, como esa abejita en su colmena. Fundamental. Segundo, desnudar las cosas materiales, ver la sangre de caracol detrás del lujo para no ser esclavos de lo superficial. Romper el delirio de grandezas, ¿sí? Tercero, que la vida es lucha libre.
y tratar los problemas imprevistos como esos pepinos amargos que se desechan sin hacer drama ni quejarse con el universo. Y recordar que el sufrimiento lo añadimos nosotros con nuestros juicios. Exacto, proteger la fortaleza interior. Y por último, recordar que nuestro tiempo es fugaz. Somos minúsculos en el río del tiempo, por lo que solo el presente y nuestras buenas acciones importan. Es un sistema a prueba de balas si lo logras aplicar. Ha sido una exploración increíble. Como siempre, es un placer platicar contigo y desmenuzar estas ideas. El placer es mío. Siempre se aprenden cosas nuevas dándole vueltas a estos textos. A quienes nos acompañaron hoy, muchísimas gracias por estar ahí. Pero antes de irnos, queremos dejarles un pensamiento provocativo. Algo para que lo sigan masticando a solas durante el resto del día. Adelante con eso. Construyendo sobre todo lo que discutimos hoy. Si nuestra mente es verdaderamente una fortaleza inexpugnable y todo lo externo eventualmente se convertirá en polvo, ¿cuál es ese juicio o resentimiento interno al que nos estamos aferrando hoy, que está actuando como un caballo de Troya, saboteando nuestra propia paz desde adentro? Tremenda pregunta para llevarse de tarea. Ahí se las dejamos. Muchas gracias y hasta la próxima.